y cómo la vivenciamos nosotros en la práctica profesional. Por lo que nos parecía de sumo interés mostrarles a ustedes las diferentes aristas. Justamente, yo llegué un poquito retrasada porque estaba en el octavo y se había planteado una situación que tal vez después sería interesante comentarla, ¿no? Como para reflexionar después de escucharlos a nuestros panelistas. La idea es justamente el muestreo de la situación, el abordaje, las herramientas legales que se utilizan y esta interacción muy vivaz que tiene tanto el fuero civil como el fuero penal. Tomemos conciencia que cada vez hay un registro de cómo tienen que ir de la mano tanto el trabajo penal y el civil, justamente por los delitos que muchas veces tienen lugar en este ámbito, y nuestro trabajo en el foro civil tratando de lograr medidas y para el caso que fuera necesario ir también siempre necesario haciendo el seguimiento de tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de la violencia a fin de lograr un poco reestructurar, reedificar a la persona y a los miembros del grupo, ¿no? La idea es en este primer panel ir justamente exponiendo y le damos la palabra a la doctora Miriam Gadea. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por acercarse, por interesarse por este taller que trata sobre litigio en temática de género. Es un tema que hoy está en boca de todos. Ayer hemos tenido una marcha y una convocatoria muy amplia respecto al tema y también todos como ciudadanos nos sentimos muy frustrados por los resultados que vemos de las aplicaciones del derecho o de la necesidad de las medidas que se toman en ese ámbito. Entonces, me parece que es un espacio propicio para que todos podamos interiorizarnos, podamos reflexionar sobre qué es lo que pasa y sobre nuestra actuación en particular como ciudadanos y como profesionales del derecho. En este caso, este primer panel que habla específicamente de las estrategias de litigio para la defensa de los derechos de la mujer, está compuesto por abogadas y abogados que nos desempeñamos en el patrocinio jurídico gratuito de nuestra Facultad de Derecho de la UBA, donde a través del desarrollo de nuestras funciones diariamente, desde hace muchísimos años, vamos recolectando una amplia experiencia en un vasto número de casos con particularidades muy especiales, cada uno de ellos, que queremos compartir con ustedes y que creemos que nos van a enriquecer y nos van a permitir alcanzar este objetivo, ¿no? De reflexionar y de plantearnos cómo podemos avanzar y cómo podemos construir entre todos una mirada de la justicia que realmente sea efectiva en la solución de esta problemática de género. En principio va a hablar entonces la doctora Cordero Javier respecto de su actuación en materia civil, de la misma forma que yo voy a hablar en la materia civil y desempeño en materia civil y los doctores desde el punto de vista penal. Le damos la palabra a la doctora Cordero. Hola, ¿me escuchan? Como bien dijo la doctora Gadea, este tema que está muy en boga, que todos estamos escuchando todos los días, que vemos en los reportes televisivos, noticieros, que parece que no para. Se dictan medidas, se dictan leyes, se crean herramientas jurídicas, sin embargo, no deja de pasar. Nosotros nos tenemos que preguntar qué pasa, porque hay una ley para proteger a la mujer contra la violencia, hay instituciones que protegen a la mujer contra la violencia, pero la violencia no cesa. Entonces, si nos ponemos a sincerarnos con nosotros mismos, tenemos que saber que es un tema cultural. Todos somos actores en esto
de defender al género y a la mujer contra la violencia. En la medida en que todos nos involucremos, esto no va a dejar de pasar. En el caso particular de todos ustedes, al igual que nosotros, somos operadores jurídicos. Supongo que muchos de ustedes egresaron de esta casa de estudios, otros quizás no, el que no egresó, sépalo. Esta casa de estudios tiene, siendo una experiencia creo que la única en América Latina, de dar la posibilidad de un patrocinio gratuito a la sociedad, a quienes tienen menos recursos, en el interín, mientras pedagógicamente se enseñan los abogados a ejercer la profesión de abogado. En este tema estamos todos los que estamos sentados acá, quienes tenemos a cargo cátedras, comisiones a cargo, donde enseñamos la práctica profesional con causas reales, con personas reales, con problemas sociales graves. Uno de ellos es la falta de recursos. Y cuando hablo de falta de recursos, hablo de todos los recursos económicos, educacionales, sanitarios. No tienen acceso a muchas personas que nos vienen a ver a casi nada. Y esas personas, por distintas razones, llegan a nuestra consulta. Pueden venir de dos maneras. Porque iniciaron una acción de violencia familiar en la Oficina de Violencia Doméstica que funciona en la Valle 1250, que fue creada en el año 2006 a instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es la punta de lanza de toda una movida en apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Pero resulta que no es que a partir de la Oficina de Violencia Doméstica se crearon muchas otras entidades. No. Lo que sí tiene la Oficina de Violencia Doméstica es esto de que está culturalmente instalado en la capital federal. Al igual que el 137 o hoy el 144, que nos permiten saber que ante un hecho de violencia contra una mujer, alguien tiene para aconsejarle que vaya a la Oficina de Violencia Doméstica. Esto es mucho que esté instalado culturalmente, que sepamos todos a dónde hay que ir. Y otro tema es cuando las mujeres vienen a vernos a nosotros con una problemática y nosotros somos los operadores jurídicos quienes les tenemos que decir que está inmersa en una situación de violencia. Ustedes ya habrán escuchado en muchas oportunidades esto que la naturalización de la violencia. La naturalización de la violencia es una condena, porque quien tiene naturalizado algo no lo ve, no lo juzga como malo, como que no le pertenece. Entonces es muy difícil desnaturalizar algo que está tan incorporado, por más que uno escuche sobre violencia. Entonces, cuando nosotros como abogados, el que sufre un episodio de violencia, hay un acto disruptivo que la lleva a esa mujer a hacer una denuncia. Pero no es el primer evento, seguramente, de violencia. Seguramente hubo muchos otros antes. Solo que muchas veces no sabe que está padeciendo violencia. Porque no solo es física la violencia, es psicológica, es económica, es simbólica. Entonces, esta mujer que viene a vernos, a nosotros, cotidianamente en el centro el patrocinio jurídico gratuito de la UBA, atiende casos de violencia todo el tiempo, todos los días. No son muchos aislados. Todos los que estamos acá sentados recibimos cotidianamente. Pero no van a buscar un psicólogo porque tienen un hecho de violencia, van a buscar un abogado. O sea, somos el primer vínculo entre ella y su problemática. Va a pedir ayuda a un abogado. Entonces, el rol que nosotros cumplimos es fundamental. Es darle la mano a esa persona y ayudarla a transitar un camino que tiene miedo de transitar y por el cual siente mucha culpa.
O sea que no alcanza con la mera denuncia en la OBD. Hay todo un camino que recorrer con esa persona que nos viene a consultar, con esa mujer. Por supuesto, en el servicio, nosotros en el patrocinio jurídico gratuito tenemos actividades interdisciplinarias, obviamente, ¿no? Esta persona que recurre, esta mujer que recurre por tener sus derechos vulnerados a nosotros inmediatamente le damos intervención al servicio, ¿sí? Al servicio social, tiene entrevistas con terapeutas, pero nosotros somos quienes le vamos a dar a ella el soporte para hacer una denuncia o para sostener una denuncia en el tiempo. El rol que nosotros cumplamos en ese periodo es fundamental. Tan fundamental como para cuestionarnos y plantearnos si realmente como profesionales podemos hacer ese trabajo. Porque si no podemos, no lo podemos tomar. Porque la tarea que nosotros hacemos va más allá del asesoramiento profesional. Nosotros lo que hacemos o dejamos de hacer la puede acercar a esa mujer o no a la muerte. Esa tarea hacemos nosotros de cotidiano en el patrocinio. Es una tarea difícil. Es una vocación dentro de la vocación de abogado. Porque como empezamos diciendo, culturalmente no está tan aprendido esto de la violencia. Solo se entiende la violencia por las vías de hecho, por el golpe. Entonces cuando uno empieza la consulta, uno tiene que ir bien, tratar de ir como operadores jurídicos, ir más allá de analizar el hecho disruptivo que la llevó a hacer la denuncia, lo veré en la Oficina de Violencia Doméstica, donde allí fue atendida por otros operadores jurídicos, por psicólogos y médicos que le tomaron la denuncia y hicieron un diagnóstico. Un primer diagnóstico de la situación de riesgo, medio, alto o bajo. Allí se le da intervención a un juzgado civil, que va a dictar medidas. Bueno, pero nosotros, cuando vienen a vernos muchas veces, ya tienen esas medidas dictadas. Hay un montón de otras cosas que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, ver cómo esa mujer puede recibir ayuda psicológica para sostener esa denuncia que hizo. Y también cómo buscar elementos para que, además de sostenerla desde el punto de vista psicológico, porque es una mujer que está en estado de vulnerabilidad, darle otro tipo de soporte. Analizar si las medidas que se tomaron en esa causa son eficientes a ese tipo de violencia. Las medidas que dictan los juzgados en general son genéricas para todos los casos. Pero en muchos casos necesitan medidas especiales y somos nosotros los que tenemos que pedirle a la jurisdicción que accione respecto a determinadas medidas, con la seriedad que implique eso. Entonces, no es un mero asesoramiento legal el que damos en el tema de violencia, cuando estamos tratando de hacer recuperar derechos a una mujer víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia. La Oficina de Violencia Doméstica es una forma de llegar, o sea, la mujer víctima de violencia que llega a la oficina ya tiene una decisión tomada. El problema que muchas veces se nos plantea es cuando vienen a la consulta mujeres que sabemos, que advertimos que son víctimas de violencia y ella todavía no lo vive así. Bueno, eso es un camino difícil de remontar. ¿Por qué? Porque para alguien que tiene naturalizada la violencia, aconsejarle, sugerirle jurídicamente que tome distancia de la persona que la violenta, que le provoca esa violencia, no lo entienden. O sea, es muy difícil hacerle entender a alguien que es víctima de violencia cuando lo tiene naturalizado. Porque por ahí no hubo ese hecho disruptor. Por ahí viene porque la pareja, el papá de sus hijos no le pasa la cuota alimentaria. Pero por ahí le echó de la casa con un chico. Y muchas veces en la consulta dice, no, pero me pegó esta vez, pero antes nunca me había pegado.
gritaba nada más. Y me dejaba algo de plata para que coman los chicos. O a mí me bajó de la obra social, porque como solamente los chicos tienen obra social, a mí me bajó. Esto es violencia. Entonces, es muy difícil porque, ¿y esto, cómo se llega a esto? Después de una consulta profunda, de preguntar, de indagar, y de indagar también en su familia de origen. Porque una mujer víctima de violencia la ha vivido y la ha naturalizado también en su familia de origen, casi generalmente, con seguridad funciona así. Entonces el problema es mucho más grave. Es mucho más grave cuanto mayor tiempo una mujer queda expuesta a la violencia de cualquier naturaleza, mucho más difícil es recuperarse. Por eso el rol que nosotros tenemos es fundamental. Es fundamental cuando uno asume llevar una causa de violencia, tiene que saber a qué se expone como profesional. No es sábado, no es domingo, la persona tiene que tener el acceso al abogado en inmediato en cualquier momento. ¿Sí? Porque en cualquier momento le puede suceder cualquier cosa. Y tiene que saber qué hacer. Y muchas veces no lo hace porque tiene miedo o culpa. Son las dos variables con las que se maneja una mujer víctima de violencia. Miedo y culpa. Porque siente que es responsable de lo que le está pasando. Entonces uno tiene que estar ahí para decirle que no. Que es un derecho que ella debe ejercer para sí. Salir de ese círculo de violencia. Para eso uno tiene que tener disposición telefónica las 24 horas. Este abordaje sí suena como muy terrible. Es apasionante para el que le gusta y para que cree que también su vocación de abogado va un poco más allá. Porque acá hay un apoyo que tiene que ver con lo humano. En el caso de la mujer, esto de empatizar con la otra mujer, ¿no? Esto nos hace más cercanos y muchas veces podemos entender mejor, muchas veces cuando nos explican en su relato por qué, porque por sus hijos, por la situación económica, por cuántas, muchas cosas no han tomado la decisión antes, ¿sí? De denunciar, por ejemplo. Y después hay un mito, nosotros recibimos el patrocinio a gente sin recursos o muy bajos recursos. La clase media y media alta también se vive en episodios de violencia. Yo lo tengo en la consulta privada. Cuesta mucho más que visibilicen la violencia que en otros medios sociales. Cuesta muchísimo. Porque la violencia, por ahí no va bien dicho tan fácilmente, pero hay mucha violencia psicológica y mucha violencia económica. Y no se vive como violencia, sino como formas de ser del otro en el vínculo. Porque trabaja, porque quien se eligió para que tenga el desarrollo profesional. Detrás de todo esto muchas veces hay mucha violencia simbólica. Y la mujer se siente responsable por lo que siente. Esto es lo que hay que erradicar en la mujer, la culpa de miedo. Perdón, doctora. Yo aparte del miedo y de la culpa agregaría vergüenza. Lo que pasa es que la culpa te trae la vergüenza. Bueno, claro, vos te sentís culpable porque te sentís responsable por lo que está sucediendo. El visibilizarlo, hablarlo, comentarlo con una amiga te da vergüenza. sí. Cuando no se exterioriza por la violencia física, cuesta mucho exteriorizarlo o hablarlo. Muchas mujeres saben lo que está pasando, lo que están pasando. No saben cómo salir de la situación. No se lo pueden ni siquiera contar a una amiga. Pero esto suele ocurrir con mayor facilidad en las clases medias y media alta, lamentablemente. Es muy triste porque a mí me ha pasado en la consulta que a la tercera yo tengo que a una señora para que me reconozca que está en una situación de violencia, la tengo que citar por lo menos 4 veces a la consulta. De tanto rodear, terminamos confesando que son humilladas. Nunca
porque por ejemplo hay casos en que uno llega a la noche tarde del trabajo y la pareja llegó antes y, por ejemplo, le revisó todo el placar buscando algo. Que el control, bueno, O de casualidad la dejó encerrada y le sacó los teléfonos. Es decir, hay tantas formas. esas son formas. Es decir, uy, me dejaste sin la llave, uy, te cerré sin querer. Sí, después después que nosotros continúa, el taller continúa con la interdisciplina, que es justamente quienes nos dan las herramientas a nosotros los abogados para poder trabajar con estos casos, porque nosotros estamos limitados por nuestra capacitación, ¿correcto? La interdisciplina en estos temas es fundamental. Si ustedes están dispuestos a trabajarlos en este tema, los invito a que en un futuro en su estudio jurídico donde trabajen interdisciplinariamente. Una condición para una consulta privada es que vaya a hacer terapia, un grupo terapéutico acorde a lo que está viviendo, porque si no es muy difícil avanzar. ¿Sí? Ahora voy a dejar a la doctora Gadea para que continúe. Gracias, doctora Correro. Para continuar con la exposición de la doctora, voy a hacer hincapié en qué herramientas disponemos nosotros, los abogados y abogadas, para el ejercicio profesional, hacer frente a la solución de esta problemática en cuestiones de género. ¿Cuáles son las estrategias que planteamos en el día a día en la resolución de estos conflictos? La experiencia nos dice que la ley 26.485 de protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia tiene muchísimas herramientas útiles para hacer frente a estas situaciones. Pero eso solo no alcanza a jugar con los resultados, son evidentes que necesitamos revisar la eficacia de este sistema para implementar estas soluciones. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los abogados y abogadas, para cumplir con nuestro rol y dar soluciones oportunas en el tiempo razonable que la víctima de violencia necesita? ¿Cómo hacemos todos los integrantes de la sociedad para no ser cómplices de esta naturalización de la violencia, de la adopción de parámetros en los cuales se profundiza esta desigualdad entre varones y mujeres y donde se utiliza con fines para justamente someter o controlar o profundizar la mujer como víctima? En este contexto, como les decía, la ley nos aporta muchísimas herramientas y entre ellas, con solamente leer sus preceptos, podemos diferenciar que hay un fuero específico para la atención de estas consultas, que es a través de la OBD, como bien decía la doctora Julieta Ferrier, pero cuando llegan al estudio jurídico privado o cuando llegan al estudio jurídico, al consultorio jurídico gratuito, lo que tenemos que ver es cómo damos herramientas que pueden ser implementadas por las personas víctimas. En este caso, cuando la consultante llega al patrocinio, nosotros tratamos de ver que las medidas que se hayan dictado en la causa que se está promoviendo para darle una solución a este conflicto realmente sean eficaces para atender esta problemática. Entre ellas, las medidas que se suelen adoptar son la prohibición de acercamiento del victimario a la víctima hacia los lugares en los que ella suele concurrir. Lo que nosotros debemos hacer como profesionales es realmente hacer un relevamiento de que esa medida sea efectiva y de si se complementa con otras que le permitan desenvolverse en lo cotidiano de forma natural y poder salir de esa situación de sometimiento, de control, de desigualdad que la victimice, que la coloca en esta situación también ventajosa, perjudicial, que pone en riesgo muchas veces su integridad física, psicológica y sexual, además de la falta de recursos materiales que hacen que sea mucho más difícil poder apartarse
de esa situación tan compleja. Entonces, desde el patrocinio jurídico gratuito lo que hacemos es analizar esas medidas, ver si se ajustan a la cotidianidad de esta persona, si realmente son completas, si quizás en la premura de ponerle fin a la situación de violencia se dejaron de lado cuestiones como la asistencia de los hijos, el tema de los alimentos provisorios, hay quien estará a cargo del cuidado de los hijos de esta pareja, de esta familia, que está presentando una problemática de género. Entonces, dentro del proceso que se ha abierto, del proceso judicial que se ha abierto para darle solución a esta conflictiva, que por lo general se llaman procesos de violencia doméstica, tenemos uno de los preceptos que surge del artículo 7º de la ley 26485, que es el de los preceptos básicos, que dice que la asistencia tiene que ser integral. ¿Qué significa la integralidad? Que tiene que abordar justamente todos estos aspectos. Que si bien el proceso es acotado y tiene por finalidad inmediata poder sacar a la persona vulnerable de esta situación y colocarla en una situación que la proteja y que le permita salir adelante, podemos abarcar toda la temática que hace a su quehacer diario. Por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de la atención de su salud, quizás la persona víctima de violencia, como nos ha pasado en numerosos casos del patrocinio, soportó durante muchos años una situación de violencia, conociéndola, siendo muy consciente de ello, pero por temor a divorciarse y perder con ello la asistencia económica que recibía de parte del esposo, que era el único sostén familiar, y que una vez que perdiera esa asistencia económica iba a quedar desprotegida en cuanto a el mantenimiento del servicio de una obra social prepaga que tenía para atender cuestiones de salud muy graves, tal como era el tratamiento oncológico. En este caso estoy hablando de una consultante de 80 años de edad que no quería resolver su situación definitivamente a través de una acción de divorcio, porque eso implicaba que iba a perder esta asistencia económica. Entonces su limitación y su dependencia era muy grande, muy grave, y que no pasaba solamente por el conocimiento o su deseo de apartarse de ellos, sino que había una necesidad que realmente la mantenía vinculada. Cuando hablamos de integralidad, ¿cómo resolvemos esto? Nosotros como abogados, ¿cómo lo podemos abordar? Desde ya planteando esta situación en el expediente de violencia, y la jurisdicción nos responde diciendo, bueno, el expediente de violencia va a dar una solución en un momento determinado a una situación crítica de violencia, pero después se va a tener que encaminar la cuestión de fondo a través de otros procesos judiciales. Por ejemplo, en este caso les decía, para que finalice la violencia física y psicológica, lo más recomendable era un divorcio, pero había otras cuestiones que iban a quedar desprotegidas y que de repente no se cubrían solamente con la obtención de una compensación económica tras ese divorcio. Entonces, nosotros los abogados tenemos que diseñar estrategias para poder peticionar dentro de ese mismo expediente de violencia, que es muy limitado en el tiempo y procesalmente está muy circunscrito a atender justamente ese hecho puntual que fue el disparador o el que puso en el tapete esta cuestión donde la víctima decide correrse de esa situación. Entonces, para eso nosotros diseñamos estrategias que tienen que ver cómo abordamos y cómo compatibilizamos la voluntad de la persona vulnerable con las herramientas o con los procesos jurídicos que tenemos disponibles, con las acciones disponibles. Por lo general tratamos de exigir al máximo dentro del proceso judicial de violencia la aplicación de todas las medidas necesarias, como los alimentos provisorios, la determinación del cuidado provisorio de los hijos a cargo de la persona víctima y de que el victimario provea los alimentos necesarios y los recursos materiales para el sostenimiento de la familia,
viviendo en ese mismo hogar, o si es necesario trasladarse, o si es necesario que tengan que ser amparados por el grado alto de violencia en algún refugio, en otro lugar para su habitación, que ya sea en la casa de algún familiar o de alguna otra persona que pueda contenerla y que pueda también denunciar estos hechos de violencia en contra de la víctima, cuando a veces el botón antipánico que se le suele proveer no alcanza. ¿Sí? Entonces, todas estas circunstancias que rodean a las necesidades de la víctima son las que el abogado tiene que tener en cuenta y tiene que saber aclarar, tiene que saber detallar, citar en forma clara y concisa a través de los escritos judiciales que presenta para hacérselos conocer al juez, para que de esta manera completar ese diagnóstico, ese informe inicial que se hizo al comienzo de las actuaciones acerca del grado de vulnerabilidad o el grado de riesgo que presenta la mujer en esta situación. Entonces, ¿cómo lo complementamos? Bueno, justamente con este conocimiento que tenemos de la víctima y con esta comunicación permanente que nos permite poder alcanzar después las herramientas necesarias para completar estos pedidos, estas medidas preventivas. Entre ellas, dijimos que además de los alimentos provisorios, podemos obtener el cuidado también provisorio de los hijos, podemos también obtener la restitución de la vivienda en la cual tuvo que huir o tuvo que dejar justamente por las cuestiones de violencia, o también podemos solicitar la exclusión del violento. También en estos casos tenemos que ver si la medida que se va a otorgar va a ser otorgada o puede ser otorgada a través del juzgado en tiempo oportuno. Si yo a través de la presentación de un escrito puedo esperar el plazo procesal que implica un despacho, ¿sí? Quizás yo presento un escrito como abogado planteando esta situación al juez de que se dicte una medida complementaria a las dictadas inicialmente y no puedo esperar 3 días o una semana para que se me responda como se suele dictar un despacho cuando se responde a cualquier otro escrito judicial. Entonces, en ese caso, una de las estrategias que tenemos para actuar en los litigios por cuestiones de género es acercarnos al juzgado, pedir hablar con la persona que despacha ese expediente o pedir hablar con la autoridad que va a resolver en este caso, en la implementación de estas medidas y explicar cuál es el tiempo concreto que necesitamos para que esa medida sea dictada de forma oportuna. Entonces, los preceptos que surgen de la ley tienen que ver con eso, con la integralidad. En un proceso de violencia puedo pedir todo lo que haga falta y no sería pertinente que el juzgado responda que ocurramos por otra vía a solicitar todo lo que tenga que ver quizás con los alimentos o que tengamos que solicitar el cuidado provisorio por otro expediente. Lo podemos solicitar ahí mismo, lo debemos solicitar ahí mismo y sí, si hay que cambiarlo en el futuro, deberíamos iniciar otro procedimiento, pero sí con los tiempos judiciales necesarios, con una mediación quizás oportuna en ese caso, no en el momento de la violencia, no en el momento que necesitamos responder con urgencia a las necesidades de un justiciable que le urge justamente la pregunta. También otra de las cuestiones es que las resoluciones tienen que ser claras, la víctima tiene que conocer cuáles son los medios en los cuales puede contar para llevar adelante estas soluciones, como si se le entrega un oficio para que diligencia en la comisaría, para que se cumplan estas medidas de prohibición de acercamiento y si se le asegure justamente ese derecho de poder circular libremente sin tener que ser acosada o molestada por su agresor. Esto depende no solamente de ella, sino de que su abogado le explique que debe hacerlo y que debe acompañarla o que se haya cumplido con eso cuando la víctima en realidad cree que con la denuncia solamente alcanza. Y en el caso de que las medidas, como les decía, no sean suficientes, es nuestra obligación a través de todos los preceptos que nos marca la ley, principalmente la 16485, pedirlas en ese mismo expediente de violencia. Y si necesitamos
necesitamos profundizar en ellas, poder iniciar tantos procesos como sean necesarios para profundizarlas y hacerlas más prolongadas en el tiempo, ya sean amparos habitacionales, amparos de salud y cualquier otra cuestión que permita que esto realmente tenga una solución efectiva. Víctima de por qué pasó tanto tiempo, qué lástima que no lo contó antes, inclusive no por no creerle, sino esto de decir, ahora no tengo evidencia física, ¿cómo lo resuelvo? Porque tengo un adulto, o sea que ya no es un menor, no es que no hay consentimiento, sino que tengo que estar probando la situación del abuso y toda la problemática que esto implica. Con lo cual, dado los recientes juicios que tuvo la comisión con temas de violencia sexual puntualmente, nos llevó a pensar, con el grupo con el que trabajo, por qué podía ser esta, digamos, por qué, no digo no creer, pero por qué interpelar a esta víctima, por qué cuestionarla, esto que a veces también uno escucha que dice, bueno, el delito sexual es difícil de denunciar, que también es algo que parece del saber popular, ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? Y de alguna manera, basándonos en lo que es la interdisciplina y como decían las doctoras, la importancia de trabajar en equipo, cuando uno recurre a lo que es la bibliografía de las, digamos, desde la psicología o desde la sociología, yo encontré, por lo menos, hay muchas razones de por qué la víctima de violencia sexual no denuncia a tiempo, pero encontré una explicación muy pequeña que a mí me pareció como una punta interesante y me funcionó de disparadores después, ¿qué hacemos con estas denuncias? Concretamente, la licenciada Susana Velázquez, en un libro que se llama Violencias cotidianas, violencias domésticas, refiere en un capítulo puntual que tiene que ver con el silencio y el descreimiento de la víctima, que muchas veces por qué no lo contó antes tiene que ver primero porque la violencia sexual deja una impronta en el cuerpo que muchas veces la mujer deliberadamente, por más que quiera, no puede y lo mantiene en el secreto por la vergüenza, como decían antes en el panel, a expresar al otro esa parte íntima que quedó dañada. Pero además, porque en algún punto la afectación de la parte genital tiene que ver con la afectación del pudor. Y la afectación del pudor digamos, el cuerpo, lo íntimo, lo sexual, lo privado, lamentablemente para las mujeres ha sido siempre como una imposición que tenía que ver con el rol de lo que era la feminidad. La mujer era femenina, en tanto es una mujer que es recatada, en tanto es una mujer que es pudorosa, que en lo sexual no habla, que se sonroja cuando se habla de lo sexual, que de alguna manera se avergüenza. Y eso, querramos o no, de alguna manera genera un patrón y nos coloca en una situación de absoluta desventaja, porque de lo sexual, de lo genital, de lo pudoroso no hay que hablar, en tanto querramos encajar en este patrón femenino. Con lo cual, esta víctima que se ve afectada en esa cuestión privada tiene, además de la vergüenza y seguramente cuestiones que son propias de su subjetividad, todo un bagaje muy complicado de atravesar para contarle al otro lo que le pasó. Porque de alguna manera también es sentir que el otro sabe cómo yo terminé afectada en esta genitalidad. ¿Esto a qué nos lleva? A que una vez que logramos que la víctima viene a la comisión, logró hacer la denuncia, porque en general los casos que me están llegando son personas que ya hicieron la denuncia y vienen porque no saben, no entienden cómo sigue el proceso, no saben qué pueden hacer, no saben cuáles son sus derechos. Una vez que entendemos cuánto le costó denunciar, ¿qué hacemos con esa denuncia? ¿Cómo sostenemos esa denuncia? ¿Cómo sostenemos esa narrativa? ¿Y cómo hacemos que eso, si vamos a decidirnos a tomar ese caso y si vamos a litigar esa cuestión de género, cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo la podemos ayudar? Con lo cual, desde la comisión empezamos a trabajar la posibilidad de idear protocolos, tanto de entrevistas como de preparación de la víctima para el momento del juicio oral. La realidad es que lo que se viene es un sistema adversarial en donde concretamente las partes van a tener que trabajar con sus testigos, van a tener que investigar y también van a tener que trabajar con las víctimas si nos toca estar de este lado. Ahora, es mucho más fácil trabajar con la víctima de cualquier delito y tenemos toda una cuestión de
no revictimización cuando la víctima es una víctima claramente de una violencia sexual. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararla? Y sobre todo, si decidimos litigar ese caso, porque entendimos que había un caso, ¿cómo hacemos para poder llevarlo ante un tribunal? Con lo cual, empezando a leer, es raro, o sea, muchas veces cuando lo comparto con colegas, sobre todo quienes están más del lado de la defensa, un poco como que esto de preparar a la víctima puede tener como dobles lecturas. Cuando hablamos de preparar a la víctima y cuando hablamos de preparar al testigo, no estamos hablando de nosotros introducir información en ese testigo. No estamos nosotros introduciendo información o detalles en la víctima. Lo que tenemos que aprender a hacer es cómo utilizamos el relato que la víctima nos trae y cómo la preparamos para que ella pueda tener la suficiente fuerza en esa narrativa para convencer o persuadir al tribunal. Porque esa es la idea. Si decidimos tomar el caso. Entendemos que de alguna manera hay que evitar la revictimización. Esto se va a lograr, primeramente, si no la volvemos a revictimizar cuando la entrevistamos, pero es más, si la preparamos debidamente para ir a juicio, le vamos a brindar herramientas de seguridad, le vamos a bajar el nivel de ansiedad y el nivel de estrés, y eso va a hacer que pueda de alguna manera concentrarse al momento de declarar en el juicio en su testimonio, y no ya en todo esto accesorio que nos violenta y que nos pone nerviosos. Porque la realidad es que en la sala de audiencia los letrados estamos nerviosos. Que el día que no miente, cuando el juicio empieza, todos estamos viendo cómo se va a desarrollar. Con lo cual esa víctima tiene toda una carga que lo tenemos que lograr quitar. De una manera, o sea, uno de los elementos puede ser generar la relación de confianza. La relación de confianza el letrado con la víctima lo puede generar de muchas maneras, pero si el letrado trabaja en su causa y la conoce acabadamente, eso solo ya genera confianza. Que la víctima cuando te viene a ver, ya en la etapa final, previa al debate, sepa que vos conocés la causa, que conocés a los testigos, que sabés a qué hora fue, dónde fue, y que tu equipo de trabajo lo conoce, y no reiterar preguntas porque otra vez nos olvidamos y nos confundimos y no entendimos, eso genera confianza. Requiere un trabajo serio, pero genera confianza. Si voy a volver a entrevistar antes de ir al juicio, ya tengo que tener las preguntas armadas. No tengo que sentarme y que me empiece a contar todo de vuelta, porque si llegué a la etapa de debate, la causa la tengo que conocer. Y generar confianza a la víctima también le da seguridad. Y no solamente le da seguridad respecto del letrado a cargo, le da seguridad también con lo que tiene que ver con el sistema jurídico. Porque que confíe en su letrado la va a hacer también que en algún punto confíe en el sistema de justicia. Y va a hacer que el día que tenga que ir a plantarse frente a ese tribunal, cuanto menos la carga de frustración de que no va a ningún lado, no la va a tener. Pero para eso tenemos que darle confianza. En cuanto a los métodos de trabajo, es importante primero que nosotros reconozcamos la problemática que la causa tiene. Conocer la causa es también conocer la problemática que la causa va a plantear. Puede ser diversa, podemos tener problemas de evidencia, podemos tener, no sé, contradicciones entre declaraciones previas y declaraciones posteriores o con la cámara Gesell, o sea, pueden surgir problemas, nosotros nos tenemos que adelantar y tenemos que explicárselos a la víctima. Ella tiene derecho a saber cuál es la problemática de la causa, no tenemos que pensar que por eso va a ser una víctima más débil, sino todo lo contrario. Ella tiene que saber si hay una problemática, dónde está. Tenemos que explicarle la importancia de que hable de los detalles. Y vuelvo, no le introduzco yo el detalle me lo da ella. Pero lo que tengo que hacer es marcarle la importancia que ese detalle va a tener para determinar al tribunal. De manera tal que cuando declare no lo puede obviar. Y eso lo tiene que saber. Y eso es preparar a la víctima. Tenemos que explicarle cuáles son los procedimientos, algo que a veces los abogados lo hacemos en automático porque es el juicio 1000 al que fuimos, o 10, pero ya lo hicimos en automático, y ella no lo sabe. No sabe dónde está sentado el tribunal, no sabe dónde está sentado el fiscal, no sabe quién es el fiscal, quizás el fiscal no lo conoce, llega el momento del juicio y no lo vio nunca. Y tenemos el problema de que hay que explicarle cuál va a ser el desenvolvimiento en esa audiencia, cuál es el rol que voy a ocupar, porque ella tiene que estar tranquila. Y algo que puede ser una pavada, pero que conozca la sala de audiencias sería importantísimo. Que sepa dónde va a estar ubicada, que sepa dónde va a estar el micrófono, que sepa quién la va a escuchar, que sepa que el imputado va a tener que estar, que va a poder pedir que salga pero que tiene derecho a volver y dónde va a estar ubicado en la sala es importantísimo. Discutir los antecedentes del caso. Ella tiene que saber cuál es la problemática jurídica, por ejemplo, si la hay.
Si tenemos un problema porque, no sé, se puede discutir una cuestión de legítima defensa en el medio de la violencia ejercida, si tenemos un problema de nulidad, si tenemos un problema de competencia que puede ocurrir en el debate, ella lo tiene que saber. No puede ser una sorpresa. Y eso no la va a poner en desventaja, no le va a dar miedo. Eso le va a dar seguridad de que el abogado sabe del tema, se preocupó y sobre eso se está ocupando. Lo mismo pasa respecto del examen directo y el contraexamen. Nosotros tenemos que prepararla, tenemos que explicarle cuáles van a ser las preguntas que nosotros vamos a hacer como abogados querellantes. Tenemos que practicar con ella. Obviamente, en la medida de lo posible, la práctica tiene que ser en una única oportunidad y pronta al juicio oral, porque si no, cada vez que ella vuelve a contarlo, empezamos a afectar la memoria, si esto lo hacemos sucesivas veces. Pero también tenemos que prepararla para el contraexamen. Tiene que saber cuáles van a ser los lineamientos. Nosotros no podemos adelantarnos a todos, pero sí podemos ver venir cuál es la línea de la defensa, sea por la declaración indagatoria, sea por si hubo apelaciones previas. Ella lo tiene que saber. Tiene que saber y también podemos practicar con esa víctima líneas de contraexamen, para que tenga alguna idea de cómo pueden ser las preguntas que el abogado defensor y que va a buscar confundirla o que va a buscar que afloren sentimientos en ella y no se nos tiene que ir la víctima en un mar de lágrimas en el medio de la audiencia. Tenemos que prepararla para que en la medida que pueda lo pueda evitar. De alguna manera, digamos, con esto termino, uno de los temas más importantes y más controvertidos en la práctica de lo que tiene que ver con las víctimas es el abordar las inconsistencias. La víctima puede tener inconsistencias en el relato, todos tenemos inconsistencias cuando empezamos a repetir algo, porque depende del momento y depende del tiempo que haya transcurrido, depende de quién nos escuche también, cómo lo vamos a volver a contar. En cuanto a las inconsistencias, la víctima también tiene que estar preparada. Es importante que si existieron declaraciones anteriores, y acá está discutido, si se las puedo enseñar o simplemente puedo consultar a viva voz, como va a pasar en el debate si esto surge, para que ella nos lo explique. Yo soy partidaria de creer que la víctima tiene derecho a su declaración anterior, porque es la declaración que ella prestó. Creo que después de hacer la preparación y después de hacer, digamos, el relevamiento de la entrevista, yo puedo facilitarle la declaración previa, pero admito que esto está discutido y hay quienes dicen que puede afectar el recuerdo pronto al juicio oral. Pero la verdad es que si no preparamos este relato y tenemos la conciencia de lo difícil que le resulta a una víctima de violencia sexual afrontar la denuncia y todo lo que va a venir después, es muy difícil que logremos que con su relato podamos persuadir al tribunal o que nos termine siendo de alguna manera revictimizada y afectada por un contraexamen bien hecho. Con lo cual creo que hay que asumir el riesgo, hay que llevarlo adelante, pero para eso también como abogados, si vamos a litigar en género, necesitamos capacitarnos para poder hacerlo bien y no revictimizar en el intento. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi colega ha sido suficientemente amplia. Yo quizá agregaría que desde el derecho penal estamos en absoluta deuda con la sociedad acerca de la violencia de género. Principalmente porque nuestro Código Penal es de 1921, no tiene figuras relacionadas con la violencia de género. Se introdujo recién en el año 2012 el homicidio agravado por violencia de género, que es el único inciso, el 11 del artículo 80, que establece un cuestionamiento, una crítica hacia la violencia de género. Después otro criterio que yo cuestiono, porque creo que se trata de cuestionar el sistema para tratar de mejorarlo, es el jurisprudencial. La jurisprudencia mayoritaria establece que no cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia de género, sino solo aquella que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino. Con este criterio jurisprudencial quedan un montón de delitos constitutivos de violencia de género para nosotros, desde el punto de vista de la defensa o desde el punto de vista, por supuesto, de la querella, que quedan fuera del ámbito del Código Penal. El Código Penal no previene, el Código Penal castiga, con lo cual no tenemos herramientas para prevenir, pero quizá herramientas para proteger.
Entonces, ¿cuál es la labor del abogado y cuál es la labor del patrocinio en esa protección y qué requisitos necesitamos? Cuando llega la víctima, lo primero que tenemos que hacer es constituirnos como querellantes. ¿Por qué? Porque podemos colaborar en la investigación, investigando, sugiriendo pruebas, presentando informes. Los juzgados de instrucción o las fiscalías, hasta las especializadas, en realidad no ponen todo el énfasis que debieran poner para investigar los delitos de abusos sexuales sobre niños y niñas. Muchas veces ponen pero, se quieren sacar el tema encima. En provincia, lamentablemente, tenemos el criterio de oportunidad que deja de lado, ¿sabe?, un montón de casos porque el fiscal decide no investigar. Entonces termina con una mediación prohibida por la ley 26485 en una oficina con dos personas en disparidad de situación y el fiscal o la persona encargada tratando de mediar entre esas dos personas. Creemos que estos hechos, estas situaciones deben investigarse, que el abogado es de vital importancia, el patrocinante, para investigar. Yo ahora le voy a contar un caso que tuvimos en el patrocinio, que llegó a un final feliz. Y fundamentalmente convencer al operador jurídico que se trata de una cuestión de violencia de género. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los debates nos dicen que no lo planteamos durante la instrucción, no lo planteamos durante el requerimiento de elevación a juicio, con lo cual violamos el principio de congruencia al ir a un debate y pedir una cuestión de violencia de género. Por suerte, el nuevo Código Penal, que está todavía para aprobarse, tiene 8 figuras relativas a las cuestiones de género, con lo cual es un avance importante, ¿no? Incluso el imponer reglas de conducta aún cumplida la condena, como el comité de seguimiento, que es una observación al condenado luego del cumplimiento de la pena para ver cómo se comporta. Pero esto, como me decía la colega en la charla previa, esto es mayor punibilidad. ¿Soluciona algo? En Inglaterra del siglo XV había 215 delitos penados con la horca y sin embargo ninguno de esos delitos dejó de existir. Entonces creemos que esto surge a raíz de una falta de un contexto cultural, a raíz de un contexto cultural de recursos bajos, de muchos problemas con la inmigración que naturaliza los delitos de abuso sexual y los delitos de violencia, y que hay que trabajar más en la educación que desde el punto de vista penal. Pero cuando intervengamos en los delitos penales, tenemos que ser eficientes, primero, en acreditar el delito en el debate oral para que exista una condena. Y segundo, para proteger a la víctima durante el tiempo de la instrucción al debate. Ese tiempo, ningún juicio dura menos de 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Pocas, casi ninguna. La perimetral desde el punto de vista civil, el botón antipánico, que ya ha quedado prácticamente en desuso, y hay una herramienta interesante que está dando resultados, que son las tobilleras electrónicas. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Cava, a través de la resolución 484/2016, armó un protocolo y cuando el informe de la OBD es de riesgo alto o altísimo, otorga la pulsera electrónica. ¿Qué beneficio tiene? Me permite, primero, una mejor protección a la víctima. ¿Por qué? Porque le avisa cuando el individuo se está acercando. Y segundo, me permite a mí, a través de fotografías, acreditar que está cerca y con lo cual desobedeció la orden judicial. Con lo cual iniciaremos por vía penal una causa paralela por desobediencia. Eso prácticamente es lo que se está haciendo ahora. Hasta ahora hay pocos casos, pero digamos que sin acreditar el delito de desobediencia es muy difícil que prospere en la justicia. Ahora está prosperando a través de este mecanismo de tobillera electrónica. Y lo que le quería contar brevemente, una vez, hace aproximadamente 10 años, recibimos un caso en el patrocinio
en la cual notamos una abuelastra con las dos nietas, 7 y 5 años. Notamos en la entrevista, mucho nos decía, trabajamos con la asistente social y con la psicóloga, y la abuela algo empezó a contar, las nenas presentaban un herpes en la boca, por supuesto le hicimos ir inmediatamente al hospital, la revisaron, hicieron los análisis. Ese herpes era producido por el semen del abuelastro, que constantemente le hacía tener sexo oral a las nenas. Le hacen el examen ginecológico, nos dio que estaba abusada sexualmente con un elemento romo, realmente estaba en muy malas condiciones. La nena, lo que decían acá las colegas, que no tenía la abuelastra un relato claro, con lo cual teníamos la prueba, pero teníamos que reconstruir toda la historia de cómo había sido. La Fiscalía no quería investigar mucho. Nosotros como querellantes del patrocinio, los alumnos concurrieron, fuimos a la casa de la abuelastra, logramos determinar y secuestrar ropa a la bombacha de la menor. Por intermedio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica establecimos que el ADN pertenecía al abuelastro, le obligaron a sacarse sangre para cotejar el ADN. Fuimos a juicio oral, el fiscal desistió de la acción y seguimos nosotros como querellante en forma autónoma y logramos una condena de 10 años de prisión ratificada ahora por la Cámara de Casación. El individuo está preso. Con esto que quiero concluir, que es importantísima la tarea del abogado moviéndose en las causas de abuso sexual. Por supuesto, estar capacitado, entender de psicología forense, apoyarse en todo lo que sea el gabinete social que tenemos en el patrocinio, ver todo el contexto y tratar de reconstruir esa historia dolorosa. Simplemente esto que es un poco mi experiencia y bueno, tratar de... Hay ahora unos proyectos también de feminicidio, son agravar los delitos producidos en contexto de violencia de género o violencia familiar, ¿no? Si quieren les menciono brevemente lo que dice el nuevo Código Penal, juzgar los delitos de violencia de género que sean cometidos en el extranjero en contra de nacionales, seguimiento de sociojudicial, luego de cumplida la pena se establece una medida de vigilancia y asistencia con respecto al condenado, imposibilidad de acceder a la libertad condicional, pautas de mensura de la pena especialmente agravado. Hoy en día no hay pautas de mensura de la pena, depende del juez. Ustedes saben que tenemos una escala penal tabulada entre un mínimo y un máximo y el juez, según el criterio del juez, es lo que puede establecer. A partir del nuevo Código Penal se establecerá que en estos casos de violencia de género será obligatorio aplicarle un tercio sobre el tercio superior. Imposibilidad de utilizarse los criterios de oportunidad, lo que le decía con respecto al sistema adversarial, el cual el fiscal puede libremente elegir no perseguir determinados delitos. Imposibilidad de recurrir a la probation. Acá tenemos un fallo de la Corte Suprema, el fallo Góngora, que establecía que los casos de violencia de género se debían ventilar en juicio. Hoy prácticamente se ha dejado de lado, se están estableciendo de vuelta las suspensiones de juicio a prueba para no ir a juicio y para no sobrecargar el sistema. Bueno, se mantiene la figura legislada por la Ley 26791, que esto es el 80, inciso 11, y se sanciona la pornovenganza. ¿Qué es esto? La utilización de imágenes íntimas por parte del individuo en contra de la mujer. Algo que ahora no está, tenemos que ir por el delito de calumnia y injuria, algo que ahora no está legislado. Esperemos avancemos en esto. Yo digo que la ley 26485, desde el punto de vista penal, es un decálogo de buenas intenciones, pero falta legislar. Creo que esa es la deuda que tenemos y que tenemos que tratar de solucionar.